Durante 15 años, mi orgullo construyó un muro entre mi mujer y yo. Dormíamos en habitaciones separadas, vivíamos como extraños. Yo creía que era por su culpa. Hasta que un médico me dijo las 3 palabras que lo cambiaron todo: está en fase terminal. Volví a casa, abrí la caja, leí el diario que ella había escrito, y no puedes imaginar cuánto me arrepentí. Nuestra casa tiene 2 estaciones, una cálida y una fría. La estación cálida es cuando mi hija, Lucía, viene de visita los fines de semana o en las fiestas. Su risa es como un fuego que calienta cada rincón, disipando el aire denso y helado de todos los días. Pero cuando ella se va, la casa vuelve a su invierno perpetuo, un frío que no viene del clima, sino que se filtra desde el corazón y congela cualquier emoción. Mi mujer, Sofía, y yo hemos vivido en ese invierno interminable durante 15 años. 15 años y algunos días. Vivimos bajo el mismo techo, comemos de la misma comida que prepara una sola persona, pero somos como 2 extraños compartiendo piso. Mi habitación está al final del pasillo, la suya, al principio. Entre nosotros hay una distancia que no solo se mide en metros, sino en años de silencio y orgullo. Las cenas siempre son en silencio. Ella cocina y lo deja todo servido en la mesa. Mi plato, cuidadosamente tapado. Llego del trabajo, caliento mi propia comida y como solo en la cocina. Supongo que ella come antes o espera a que yo termine. No lo sé, y tampoco pregunto. A veces veo su sombra pasar por el salón sin un solo saludo. Si nuestras miradas se cruzan por accidente, las apartamos a toda prisa. Todo empezó con una discusión. La causa fue un mensaje de texto. Una compañera de proyecto me escribió a las 10 de la noche para preguntarme por unas cifras. Sofía lo leyó. Su voz era afilada. ¿Qué confianza, no? ¿Qué trabajo requiere escribir a estas horas? Yo, agotado tras un largo día, tampoco pude mantener la calma y le grité que era una exagerada, que sus celos eran enfermizos. Y entonces, en el apogeo de su ira, soltó la frase mortal: pues entonces durmamos separados, para que tengas tu espacio y puedas trabajar con tus compañeras. Con el orgullo herido de un hombre, le respondí al instante: perfecto, si eso es lo que quieres, por mi bien. Esa noche, cogí mi almohada y me fui al antiguo despacho, cerrando la puerta de un portazo. Pensé que sería cosa de un par de días, que cuando se nos pasara el enfado, todo volvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Pasó un día, 2, una semana, un mes, y ninguno de los 2 se atrevió a dar el primer paso. El muro de orgullo se fue construyendo, cada día más alto y más grueso. Yo pensaba que ella ya no me quería, y probablemente ella pensaba lo mismo de mí. A veces, me despierto en mitad de la noche y oigo una tos seca desde su habitación. Ha habido momentos en los que he estado a punto de salir, llamar a su puerta y pedirle perdón, pero mi mano, ya levantada, siempre se retrae. El maldito orgullo siempre ganaba. Así han pasado 15 años. Hemos pasado de ser marido y mujer a ser 2 vecinos a la fuerza, unidos únicamente por nuestra hija y un certificado de matrimonio amarillento. Aquella mañana era un sábado. Estaba sentado en la cafetería de siempre, al principio de la calle, saboreando mi café y leyendo el periódico. Era mi costumbre de cada fin de semana, una forma de escapar del vacío de la casa. Estaba pasando las páginas de deportes cuando mi móvil vibró sobre la mesa. En la pantalla ponía Lucía. Sonreí para mis adentros. Segaramente llamaba para pedirle a su viejo algo de dinero. Descolgué con pereza, forzando un tono alegre. Diga. ¿Qué quiere la princesa de papá?
pero lo que me respondió no fue su habitual voz mimosa. Al otro lado de la línea solo había un silencio aterrador, interrumpido por jadeos y sollozos ahogados. Se me encogió el corazón. Un mal presentimiento me recorrió la espalda. Lucía, ¿qué te pasa? ¿Ha ocurrido algo? Tardó un momento en poder articular palabra, pero su voz se rompió. Papá. Papá, ven al hospital ahora mismo. Al hospital del distrito. Mamá ha ingresado en urgencias. Ven rápido. La frase de mi hija fue como un martillazo directo en la cabeza. Sofía en urgencias. Mi mente se quedó en blanco, todo a mi alrededor se volvió borroso. Dejé un billete sobre la mesa, sin esperar la vuelta, y salí corriendo hacia el coche. Mis manos temblaban al coger las llaves. De camino al hospital, mi cabeza era un caos. ¿Urgencias? ¿Por qué? Esta mañana, cuando me fui, parecía que estaba bien. Bueno, no, en realidad no sé si estaba bien. No la vi. Como cada día, me levanté, me aseé y me fui a trabajar. El desayuno estaba servido en la mesa. Ni siquiera sabía si había dormido bien la noche anterior. Mi última imagen de ella era de hacía unos días, una sombra fugaz cruzando el salón, más delgada y pálida. Lo noté, pero lo aparté de mi mente. Me di a mí mismo una excusa para no preocuparme. El coche volaba por la carretera. Toqué el claxon sin parar, saltándome varios semáforos en ámbar. Un miedo atroz me oprimía el corazón, un miedo que nacía de la tardía conciencia de mi propia indiferencia. ¿Cómo habíamos vivido durante 15 años? En lo más profundo de mi ser, una voz resonó, fría y cruel: ¿qué derecho tienes a preocuparte por ella? ¿Qué has hecho tú en todos estos años? Esa voz me desgarraba por dentro, doliendo más que cualquier cuchillo. Entré en urgencias como un loco. El olor característico a desinfectante me golpeó en la nariz, mareándome. El ambiente era ruidoso y caótico, pasos apresurados, el pitido de las máquinas y los lamentos de los familiares. Busqué a mi hija con la mirada y la vi. Lucía estaba hundida en una silla de la sala de espera, con los hombros temblando. Me acerqué rápidamente y le puse la mano en el hombro. Lucía, ¿cómo está mamá? Ella se sobresaltó y levantó la cabeza. Sus ojos estaban hinchados y enrojecidos. Me miró con una expresión extraña, una mirada llena de dolor y también de reproche. No respondió a mi pregunta, solo negó con la cabeza y volvió a hundir el rostro entre las manos, rompiendo a llorar de nuevo. Sentí como si alguien me estuviera estrujando el corazón. Justo en ese momento, un médico de cierta edad y rostro serio salió de la zona de boxes. Preguntó: ¿los familiares de la paciente Sofía Rivera? Lucía y yo nos pusimos en pie de un salto. Tartamudeé: sí, soy su marido. ¿Cómo está mi mujer, doctor? El médico me miró, luego miró a Lucía, con un gesto de compasión en los ojos. Suspiró. Acompáñenme a mi despacho, por favor. La atmósfera solemne de aquella pequeña habitación hizo que mi miedo creciera aún más. Siéntense, por favor, dijo con voz grave. La situación de su mujer es bastante seria. Tuvimos que intervenir de urgencia porque sufría un grave estado de agotamiento que la llevó a desmayarse, pero ese no es el problema principal. Hizo una pequeña pausa, mirándome directamente a los ojos. El problema es que la paciente, Sofía, tiene un cáncer de mama en fase terminal. El tumor ha hecho metástasis en el hígado y en los huesos. Cada palabra del médico era como un mazazo en mi cabeza. Cáncer, fase terminal, metástasis. Las palabras resonaban en mis oídos,
pero no podía comprender su significado. Sentí que el mundo daba vueltas. Doctor, ¿qué ha dicho? ¿Está seguro de que no hay un error? ¿Cómo va a tener cáncer? Ella estaba bien. El médico negó con la cabeza, con una mirada comprensiva. No hay ningún error. Según el historial médico que nos ha proporcionado su hija, a su mujer le diagnosticaron la enfermedad hace 2 años. Ha estado recibiendo varios ciclos de quimioterapia en el hospital oncológico. ¿Hace 2 años? ¿Quimioterapia? Cada dato era una puñalada directa en mi corazón. Me giré hacia Lucía, buscando desesperadamente que lo negara. Pero ella solo lloraba, y su asentimiento entre lágrimas lo confirmó todo. Hace 2 años, murmuré, sin dar crédito. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me dijo nada? El médico guardó silencio. Ya había visto demasiadas tragedias familiares entre aquellas paredes. Fue Lucía, mi hija, quien finalmente levantó la cabeza. Me miró con sus ojos enrojecidos, clavándomelos con una intensidad que dolía. Su voz, aunque temblorosa, estaba cargada de un amargo resentimiento. ¿Decírtelo para qué, papá? ¿Acaso te importaba? Durante estos 2 años, mamá ha ido y venido sola del hospital. En los momentos más dolorosos de la quimio, cuando vomitaba y se le caía el pelo a mechones, ¿dónde estabas tú? ¿Le preguntaste alguna vez cómo se sentía? ¿Entraste alguna vez en su habitación para ver si estaba viva o muerta? Las palabras de mi hija fueron como miles de agujas clavándose en mi pecho. Me quedé helado. Muerto en vida. Era verdad. ¿Dónde había estado yo? Había estado allí mismo, en la misma casa, pero era como si viviera en otro mundo. La vi adelgazar día tras día, su piel cada vez más pálida. La vi llevar pañuelos en la cabeza. Oí sus arcadas en el baño durante la noche. ¿Y qué hice yo? Hacerme el dormido. Me dije a mí mismo que no era asunto mío. Estaba demasiado hundido en mi propio egoísmo y en mi orgullo como para darme cuenta de que la mujer con la que había compartido mi vida estaba luchando sola contra la muerte. No era un marido. Era un extraño, un hombre de sangre fría, un hombre cruel. El arrepentimiento y la vergüenza me subieron por la garganta, asfixiándome, dejándome sin aire. Después de escuchar el diagnóstico del médico y las palabras de mi hija, me sentí como un hombre sin alma. Me desplomé en una de las frías sillas del pasillo, con la cabeza entre las manos. Todo dentro de mí se había derrumbado por completo. Tras una espera que pareció durar una eternidad, nos informaron de que Sofía había superado la crisis y la trasladaban a una habitación privada. Lucía y yo corrimos detrás de la camilla. Ver su rostro pálido y demacrado, sus labios secos y agrietados, y el entramado de vías en su brazo esquelético, me partió el alma. Quise cogerle la mano, pero no tuve el valor. Mis manos estaban demasiado sucias. Lucía se quedó en el hospital para cuidarla. Me dijo con una firmeza que no admitía discusión que me fuera a casa. Vete a casa, papá. Aquí ya estoy yo. Probablemente mamá no se alegrará de verte en este estado cuando despierte. Sus palabras fueron otra puñalada en mi corazón, pero sabía que tenía razón. Mi presencia en ese momento probablemente solo conseguiría que Sofía se sintiera más incómoda, que le doliera más. Me fui de allí cabizbajo, sintiéndome como un paria, un extraño en la tragedia de mi propia familia. La casa vacía me recibió con un silencio sepulcral. Justo antes de que me fuera del hospital, Lucía me había agarrado del brazo, poniendo en mi mano una pequeña y vieja llave. Antes de desmayarse, me susurró, mamá me dijo que, si le pasaba algo,
te diera esta llave. La miré, confundido. Dijo que abre la caja de madera que está en el último cajón de su tocador. Dijo que ahí dentro está toda la verdad. Que quizás quería que lo entendieras. Ahora, de pie en medio del salón, abrí la mano. La pequeña llave de bronce yacía inmóvil y fría en mi palma. El tocador de Sofía. Ese lugar, al igual que su habitación, se había convertido en una zona prohibida para mí durante los últimos 15 años. Nunca había entrado allí. Respiré hondo y me dirigí hacia su dormitorio. La puerta de su dormitorio estaba entreabierta, como si me estuviera esperando. La empujé suavemente y entré. Un olor familiar, a lavanda, de las bolsitas que siempre colgaba en su cabecero, me llenó la nariz. La habitación estaba ordenada, impecable. Todo reflejaba la delicadeza y la calma de su dueña. El tocador de roble estaba en una esquina, junto a la ventana. Me acerqué, dudando un instante, y abrí el último cajón. Chirrió un poco, por el tiempo que llevaba sin abrirse. Y entonces la vi. Una caja de madera lacada, de un color marrón oscuro, con un sencillo grabado de flores. No era grande, pero sentí que contenía un peso enorme. Mi corazón latía desbocado. Tenía miedo de lo que estaba a punto de descubrir. Pero sabía que tenía que enfrentarlo. Le debía a Sofía una explicación. Le debía, al menos, mi comprensión, aunque fuera demasiado tarde. Metí lentamente la llave en la cerradura. Un pequeño clic resonó en la habitación silenciosa. Respiré hondo, intentando calmarme, y levanté la tapa. Un olor a papel viejo y a hospital me golpeó directamente. Dentro no había recuerdos de amor, ni cartas románticas, sino un grueso fajo de papeles perfectamente ordenado. Encima de todo, una hoja de papel doblada en 4, ya amarillenta. La abrí con cuidado. Era el informe de una biopsia del hospital oncológico, con una fecha de hacía más de 2 años. No entendía la terminología médica, pero una línea en negrita y subrayada me golpeó en los ojos, dejándome sin aliento. Conclusión: carcinoma ductal infiltrante de mama, estadio 3. Cáncer. Me derrumbé en el suelo. El papel se me escapó de las manos y cayó lentamente, como una hoja desprendida de un árbol. Así que era verdad. Cogí el resto de documentos. Un montón de historiales médicos, solicitudes de quimioterapia, análisis de sangre, radiografías. Cada papel era una prueba de su solitaria batalla. Vi recetas con nombres de carísimos medicamentos y facturas del hospital que sumaban miles de euros. ¿De dónde había salido el dinero? Nunca me pidió nada. Pero lo que más me impactó, lo que más me dolió, fue un papelito grapado a uno de los informes. Era una ficha de información personal para ingresos hospitalarios. En la sección nombre del cónyuge, ella había escrito mi nombre, Javier García. Pero en la sección persona de contacto en caso de emergencia, el nombre que figuraba no era el mío, sino el de mi hija, Lucía, junto con su número de teléfono. Una bofetada. Una bofetada invisible pero que me dolió hasta el alma. Entendí perfectamente su significado. Legalmente, yo seguía siendo su marido. Pero en su corazón, en sus momentos más críticos, la persona en la que confiaba, la primera persona a la que quería que llamaran, no era yo. Me había excluido de su círculo de seguridad. Yo ya solo era un nombre en un papel. Cuando el shock inicial y la agonía empezaron a calmarse, comencé a recoger los papeles esparcidos por el suelo. Quería ordenarlos, como si hacer eso pudiera, de alguna manera, redimir mi culpa.
Al meter el fajo de historiales médicos de nuevo en la caja, mi mano tropezó con algo. En el fondo, arrinconado en una esquina, había un sobre de color azul pálido. No estaba cerrado. Dentro había una hoja de papel doblada en 4. La saqué, temblando. Era la caligrafía de Sofía, esa letra inclinada y suave que también conocía, pero esta vez parecía más temblorosa, más débil. La carta no tenía fecha, pero por la tinta supuse que la había escrito hacía poco. Respiré hondo y empecé a leer. Javier, esta noche tampoco puedo dormir. Los dolores de espalda y de abdomen han vuelto a torturarme. Ya me he tomado los analgésicos, pero parece que ya no hacen efecto. Estoy aquí tumbada, en la oscuridad, escuchando el tic-tac del reloj y tu respiración acompasada desde la otra habitación. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Desde que dejamos de oír la respiración del otro? 15 años, o más. Ya no me acuerdo. Solo sé que ha sido una eternidad. Ojalá esta noche te decidieras a cruzar el pasillo y llamarás a mi puerta. No necesitarías pedir perdón, solo sentarte a mi lado, cogerme la mano y preguntarme, ¿estás bien? Solo con eso, creo que tendría el valor suficiente para contártelo todo. Te contaría mi miedo, te hablaría del dolor, de la soledad que me ha estado devorando estos 2 últimos años. Y te diría que todavía te quiero. Que te quiero muchísimo. Pero supongo que solo estoy soñando despierta. El muro que hay entre nosotros es demasiado alto. Aquí, la letra se emborronaba, terminando en un largo trazo de tinta. La carta estaba inacabada. Quizás estaba demasiado cansada, o el dolor era demasiado fuerte para seguir escribiendo. Hundí la cabeza entre las manos, tirándome del pelo con desesperación. Las lágrimas brotaron sin control. Lloré. Lloré por ella, una mujer que había soportado tanto sufrimiento en silencio. Lloré por mí, un idiota que, por puro orgullo, había perdido lo más valioso que tenía. Lloré por nosotros, por un amor que el silencio y la soberbia habían matado lentamente. Ojalá llamarás a mi puerta. Sus palabras se me clavaban en el corazón. Era verdad. Si tan solo esa noche, o cualquier otra noche en los últimos 15 años, me hubiera tragado mi orgullo y hubiera llamado a su puerta, quizás todo habría sido diferente. Pero en la vida no existen los ojalás. Ya era demasiado tarde. Debajo del sobre azul pálido, en el fondo de la caja, mis dedos rozaron algo duro, forrado en cuero. Lo saqué. Era un diario grueso, con la cubierta de cuero marrón, ya desgastada por el tiempo. En la portada, en una caligrafía elegante hecha con tinta dorada, había una pequeña inscripción que me heló la sangre, para Javier, si estás dispuesto a leer. Un diario. Un diario para mí. Significaba que, durante todos aquellos años de frialdad, ella siempre había pensado en mí, siempre había querido que la entendiera. No me odiaba como yo había supuesto. Solo estaba esperando. Esperando a que yo estuviera dispuesto a leer, dispuesto a escuchar. Abrí las primeras páginas. La fecha del primer apunte era el 23 de mayo, de hacía 15 años. Aquel día fatídico. La letra de Sofía era entonces clara y firme, muy diferente a la caligrafía temblorosa de la carta inacabada. 23 de mayo. Primera noche durmiendo sola. La habitación se ha vuelto de repente inmensa y fría. Creí que bastaría con cerrar los ojos para poder dormir, pero no. No he dejado de escuchar. Escuchando tus pasos en el pasillo, escuchando tu tos, el sonido del agua corriendo. Esperaba, deseaba que no soportaras este silencio y llamaras a mi puerta.
Estaba preparada. En cuanto llamaras, saldría corriendo a abrir, te abrazaría y te pediría perdón. Me equivoqué al dudar de ti sin motivo. Pero no llamaste. Durante toda la noche, solo se oyó el tic-tac del reloj y mis propios suspiros. ¿En qué estás pensando, Javier? ¿Me echas de menos? Pasé a la página siguiente y a las que venían después. Los primeros días, cada página era una espera, un anhelo, un tormento. Leí cómo cocinaba a propósito mis platos favoritos, esperando que me diera cuenta y dijera algo. Leí cómo se escondía detrás de la ventana para verme marchar al trabajo cada mañana. Se culpaba a sí misma por haberse enfadado tanto, pero al mismo tiempo me culpaba a mí por ser tan cruelmente indiferente. El tiempo fue pasando, y la espera agotadora se fue convirtiendo lentamente en tristeza y resignación. Pero el amor que sentía por mí, eso no cambió nunca. Seguí leyendo, pasando las páginas. Salté a través de los años, viendo cómo su esperanza inicial se convertía en una resignación silenciosa. Pero su amor por mí, a pesar de todo, seguía ahí, intacto. Ella me observaba en secreto, preocupándose por mí a su manera. Encontré la página en la que hablaba del pañuelo de seda, el regalo de cumpleaños del que me había hablado Lucía. 15 de octubre. Hoy es mi cumpleaños. Al despertarme esta mañana, vi una pequeña caja de regalos sobre mi tocador. Era suya. Un pañuelo de seda, con el estampado de flores que tanto me gusta. El corazón se me aceleró. Así que todavía se acordaba. Aunque no me dijo ni una palabra, aunque simplemente lo dejó ahí y se fue a trabajar, me sentí inmensamente feliz. Apreté el pañuelo contra mi mejilla, imaginando que era su mano la que me acariciaba. Gracias, Javier. Este pequeño regalo ha dado calor a un día de invierno que se sentía muy frío. Lo guardaré como un tesoro. Rompí a llorar. No lo sabía. No sabía que un gesto tan pequeño y distraído por mi parte pudiera haberle traído tanta alegría. Si lo hubiera sabido, quizás habría hecho mucho más. Quizás no la habría dejado sola, buscando pequeños consuelos en un mar de soledad. Seguí leyendo sin parar, como si estuviera reviviendo esos 15 años a través de sus ojos. Vi su tristeza cuando me oía reír por teléfono con mis compañeras. Vi sus celos silenciosos cuando volvía tarde de las cenas de empresa. Y también vi su alegría infantil cuando, por casualidad, me encontró mirando nuestro viejo álbum de bodas. Me había querido con un amor tan profundo y constante como ese. Y yo, ciego, no me había dado cuenta de nada. Demasiado egoísta. Cada una de sus palabras era un cuchillo que se me clavaba en el corazón, haciéndome ver con un dolor insoportable todo lo que me había perdido, lo cruel que había sido con la mujer que más me quería en el mundo. Este diario no era una lista de reproches, era una triste canción de amor, la confesión de una esposa que, a pesar de todo, nunca dejó de querer a su marido. No pude seguir leyendo. Cerré el diario de golpe, hundí la cabeza en la mesa y lloré como un niño. ¿Qué había hecho? Había dejado que la mujer de mi vida se sintiera sola, anhelando desesperadamente un abrazo, un consuelo, mientras yo estaba justo al otro lado de una pared. Mi estúpido orgullo, mi silencio cruel la habían matado lentamente, consumida por el dolor físico y emocional. No podía perdonármelo. No podía quedarme sentado ni un segundo más. Ya había perdido demasiado tiempo. 15 años de silencio, 2 años de indiferencia. No podía dejar que Sofía siguiera sola en esa fría habitación de hospital. No podía dejar que se fuera de este mundo sintiendo que su espera había sido en vano. Me diera o no su perdón,
tenía que decírselo. Tenía que pedirle perdón, tenía que hacerle saber que por fin lo había entendido todo y que la quería más que a nada en el mundo. Cogí las llaves del coche y salí de casa como un alma en pena. No me importaba mi ropa arrugada ni mi cara hinchada y cubierta de lágrimas. En mi mente solo había una imagen, el rostro pálido de Sofía. Tenía que llegar a su lado, ahora mismo. El coche corría en la noche. Las luces de la calle pasaban a toda velocidad, como fotogramas de una película que retrocedía hacia el pasado. Los recuerdos de nuestros primeros años, de los días felices, de las sonrisas y los abrazos, todo volvió de golpe, haciendo que el dolor y el arrepentimiento fueran aún más agudos. ¿Por qué habíamos llegado a esto? Corrí por los pasillos del hospital. Delante de la puerta de su habitación, la 502, me detuve. Mi mano, levantada para abrir, temblaba. Tuve miedo. Miedo de enfrentarme a su mirada, miedo de que no quisiera verme. Pero entonces, las palabras de su diario volvieron a mi mente, anhelo un abrazo tuyo hasta volverme loca. No podía dudar ahora. Respiré hondo y, reuniendo todo el valor que me quedaba, empujé la puerta suavemente y entré. En la habitación solo había una tenue luz de noche. Lucía se había quedado dormida en un sillón junto a la cama. Y Sofía, ella estaba tumbada, pero no dormía. Tenía los ojos abiertos, mirando fijamente al techo blanco. Pareció sentir mi presencia. Lentamente, giró la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Por primera vez en 15 años, nos miramos directamente a los ojos. En los suyos no vi resentimiento ni reproche. Solo vi una tristeza profunda, un cansancio y un agotamiento extremos. Me acerqué a la cama, cada paso pesaba como si llevara plomo en los pies. Me arrodillé a su lado y, con manos temblorosas, tomé su mano. Estaba huesuda y helada. Esa mano, que una vez fue tan cálida, que me había cuidado con tanto esmero. Sofía, mi voz salió rota, ahogada. Lo siento. Las lágrimas volvieron a brotar, cayendo por mis mejillas hasta mojar el dorso de su mano. Lo he leído todo. El diario, la carta, ya lo sé todo. Soy un miserable, un marido que no vale para nada. Perdóname, por favor, perdóname por haberte dejado sola con todo esto. Perdóname por mi indiferencia, por mi egoísmo. Por favor, perdóname. Apoyé mi frente en su mano, rompiendo a llorar como un niño. Por primera vez en mi vida, dejé a un lado todo mi orgullo, toda mi estúpida soberbia. Frente a la mujer que amaba, frente a la vida y la muerte, esas cosas ya no significaban nada. Sofía permaneció en silencio, simplemente mirándome. Una lágrima caliente rodó desde la comisura de su ojo hasta su sien. Su mano helada se movió débilmente entre las mías. Sus dedos delgados intentaron apretar los míos con una fuerza casi imperceptible. Solo ese pequeño gesto fue suficiente para que mi corazón se rompiera en 1000 pedazos. No me apartaba. Todavía me necesitaba. ¿Sabes? Dijo al fin, con una voz tan débil y ronca que apenas pude oírla. He soñado con este momento muchas veces. Soñaba que venías, que me cogías la mano y me pedías perdón. Pero cada vez que me despertaba, estaba sola en una habitación fría. Estoy aquí, Sofía. Estoy aquí, levanté la cabeza para mirarla a los ojos, con toda la convicción que pude reunir. Esto no es un sueño. He vuelto contigo. Y no me iré a ninguna parte. Estaré aquí, a tu lado. Desde aquella noche, el hospital se convirtió en mi segundo hogar.
Pedí una excedencia sin sueldo en el trabajo, dejándolo todo en manos de mi subdirector. A partir de ese momento, mi única ocupación, mi único objetivo, era estar al lado de Sofía y cuidarla. Dejé de ser el hombre que se sentaba a esperar a que le sirvieran la cena. Aprendí a cocinar. Busqué en internet recetas para enfermos de cáncer, sopas y purés que fueran fáciles de tragar y nutritivos. Mis manos, acostumbradas solo a teclear y firmar documentos, se volvieron torpes con los cuchillos y las ollas. Al principio me corté varias veces, y la comida me salía a veces salada y a veces sosa, pero no me desanimé. Cada día le llevaba un termo de sopa caliente al hospital y le daba de comer yo mismo, cucharada a cucharada. La atención y el cariño parecieron convertirse en la medicina más poderosa para Sofía. Su mirada ya no era la de una persona desesperada, en sus ojos volvió a brillar la esperanza y las ganas de luchar. El amor de nuestra familia, como un árbol que se creía muerto, estaba reverdeciendo lentamente de entre las cenizas del dolor y el arrepentimiento. Los meses siguientes fueron una verdadera batalla. Sofía tuvo que soportar un ciclo de quimioterapia tras otro. Pero a diferencia de los 2 años anteriores, esta vez no estaba sola. Lucía y yo estábamos siempre a su lado. Yo le apretaba la mano con fuerza cada vez que llegaban las oleadas de dolor. Lucía le susurraba historias divertidas y planes de futuro para distraerla. Y entonces, un día, después de casi medio año de tratamiento ininterrumpido, el jefe de oncología nos llamó a su despacho. El médico puso las últimas tomografías sobre el negatoscopio. Las comparó con las antiguas, nos miró y, por primera vez en muchos meses, vi una sonrisa de alivio en su rostro serio. «Es un milagro», dijo, con voz asombrada. Los últimos análisis muestran que los tumores se han reducido de una forma increíble. Las células cancerosas metastásicas en el hígado y los huesos están prácticamente inactivas. Por supuesto, tendremos que seguir con el seguimiento y el tratamiento, pero podemos decir que su mujer ha superado la fase más peligrosa. El optimismo y el cuidado de la familia han obrado un verdadero milagro. No podía creer lo que estaba oyendo. Me giré para mirar a Lucía. Se estaba tapando la boca con las manos, y las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. Yo tampoco pude contenerme más. La abracé con fuerza. Padre e hija, llorando a lágrima viva en el despacho del médico. Eran lágrimas de pura, absoluta felicidad. El día que le dieron el alta a Sofía, el cielo de Madrid estaba increíblemente azul. Lucía y yo fuimos a recogerla temprano. Yo había limpiado la casa a fondo y había comprado un gran ramo de lirios, sus flores favoritas, para ponerlo en el salón. Quería que, a su regreso, nuestra casa dejara de ser un lugar de frialdad y división y se convirtiera en un verdadero hogar. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta, ayudé a Sofía a bajar. Se quedó un momento de pie, en silencio, mirando la casa que tan bien conocía, con los ojos llenos de emoción. Aunque había vivido allí durante los últimos 15 años, probablemente era la primera vez que sentía su calor. «Bienvenida a casa, cariño», le dije con una sonrisa, rodeándole los hombros con mi brazo. La primera comida de reunión familiar después de 15 años. Yo mismo me metí en la cocina para preparar platos sencillos, los favoritos de todos. Ya no había comidas por separado, ni silencios opresivos. Nos sentamos todos juntos alrededor de la mesa, comiendo y charlando animadamente. Lucía contaba cosas de la universidad, yo del trabajo, y Sofía sonreía con dulzura, escuchando y sirviendo comida en nuestros platos de vez en cuando. Era una comida sencilla, pero increíblemente cálida. Después de comer,
Lucía sacó una cámara que se había comprado hacía poco. «Oye, ¿por qué no nos hacemos una foto de familia?», dijo. «Hace muchísimo tiempo que no tenemos ninguna juntos». Sus palabras nos dejaron a Sofía y a mí helados por un instante. Nos miramos. La última foto de familia, como Lucía nos había echado en cara una vez, era de cuando ella era solo una niña pequeña. «Claro que sí, hagamos una foto», dije con firmeza. Pasé mi brazo por los hombros de Sofía. Lucía se colocó en medio de los dos. Levantó la cámara, activó el temporizador y corrió a ponerse a nuestro lado. 1, 2, 3, sonreíd. El clic de la cámara capturó para siempre aquel momento de felicidad. En la foto, Sofía estaba más delgada, con el pelo corto que le empezaba a crecer de nuevo tras la quimioterapia. Yo también tenía más arrugas en los ojos. Pero los tres sonreíamos. Unas sonrisas radiantes que salían del fondo del alma. Iba a ampliar esa foto. La colgaría en el lugar más importante del salón. Sería un recordatorio, el testimonio del renacer de nuestra familia, el símbolo de la segunda oportunidad que la vida nos había regalado. De acuerdo. Aquí tienes la reflexión final, con el mensaje central y la llamada a la acción, redactada en un tono sincero y profundo para el público español. La historia de Javier y Sofía nos deja una reflexión tan simple como profunda: el orgullo es el veneno más silencioso del hogar. A menudo, las paredes que nos separan de quienes amamos no están hechas de ladrillos, sino de silencios. De palabras que no se dicen, de perdones que no se piden. Creemos que el tiempo curará la herida, que el otro dará el primer paso, y mientras esperamos, la vida se nos escapa entre los dedos, transformando un malentendido en un abismo de 15 años. El amor no había muerto en su casa, simplemente estaba sepultado bajo capas de orgullo y rutina. La tragedia de su historia no es la enfermedad, sino el tiempo perdido. El verdadero milagro no fue la recuperación de Sofía, sino el momento en que Javier tuvo el valor de derribar ese muro, de leer la verdad y de pedir perdón. Nos enseña que el amor no necesita grandes gestos, sino pequeños actos de valentía, una puerta a la que se llama, una mano que se extiende, una simple pregunta: ¿estás bien? Quizás, al conocer su historia, pienses en un silencio en tu propia casa. En una conversación pendiente, en un abrazo que lleva demasiado tiempo esperando. No permitamos que el orgullo nos robe un solo día más. No esperemos a que una llamada del hospital nos obligue a recordar lo que de verdad importa, a valorar a quien tenemos al lado. La vida es demasiado corta para vivirla en habitaciones separadas bajo el mismo techo. Atrévete a dar tú el primer paso. Que el amor siempre encuentre el camino de vuelta a vuestro hogar.